No solo han repetido los puntos, pero nos han ministrado algo del Señor esta mañana. Amén. Lo apreciamos mucho. Pues ahora el hermano Gary va a tomar 30 minutos para llevarnos a lo que el hermano Lee llamó una montaña grande. Primero una epístola muy breve a Filemón y luego a la montaña grande del libro de Hebreos. Él va a tomar unos 30 minutos con nosotros y luego vamos a continuar con el hermano Renan para cubrir unas epístolas cortas después de Jacobo y primera y segunda de Pedro. Amén, hermano Gary, adelante. Aleluya. Y Rudy. Gracias. Estoy muy alegre de estar con ustedes o vosotros. Primera vez en Puno. Muchas veces en las iglesias en Perú, mas esta es primera vez en la iglesia en Puno. Estoy muy gozoso para estar con ustedes. Que el Señor danos la manera para entrar en estas cosas concerniente primero Filemón y después Hebreos. For the sake of clear speaking and definite speaking, I'll use the translation. Rudy, ¿estás aquí, allá? Para traducir. Marcos, hay que quitar el bloqueo del micrófono de Rudy. Ya puedes bloquearlo. Okay, Rudy. Yeah. Abre Okay. tu cámara, Rudy, por favor. Okay. Amen. Amen, Rudy. Praise Amen. the Amen. Praise the Lord. Lord. I just said that for the sake of speaking more clearly and definitely, I'll use translation. Por la causa de poder hablar más claramente y definidamente, vamos a usar la traducción, hermanos. Yesterday, Brother Marty shared with you that Brother Lee spent many years entering into the burden of each of the books of the Bible and put together an outline to present those books. Ayer el hermano Marty les compartió que el hermano Lee pasó mucho tiempo estudiando los libros de la Biblia y empleó mucho tiempo también para redactar un bosquejo de cada libro. So it's important for us, if we're going to read any book of the Bible, to take definite attention, pay definite attention to the outline and to the subject of the book. Así que es de mucha importancia, si vamos a leer cualquier libro de la Biblia, que prestemos mucha atención tanto al bosquejo como al tema de cada libro. So Philemon is a book that is very small, very short, and has a very specific subject. Así que el libro de Filemón pues es un libro muy pequeño, muy corto y tiene un tema definido, hermanos. If you and I were going to give a title to the book of Philemon, it would not match the book. Si usted y yo quisiésemos darle un título a este libro de Filemón, no encajaría con este libro. This book is dealing with a runaway slave who Paul met in jail. Este libro trata de un esclavo que se le había escapado de su amo, el cual Pablo conoció encarcelado. And Paul preached the gospel to him, and he became a brother in the Lord. Y fue ahí donde Pablo le predicó el evangelio y Filemón se convirtió en un hermano en el Señor. But he had run away from his master, and Paul realized that he needed to send him back to Philemon. Pero Pablo se había dado cuenta que se había escapado de su amo y Pablo sabía que tenía que regresar a su amo. His name was Onesimus. Y el nombre del amo era Onésimo. Which means useful. Y ese nombre significa útil. But he was not useful to Philemon because he ran away.
Pero Onésimo no le era útil a Filemón porque se había escapado. Now Paul was asking him to go back to his master. Y ahora Pablo le estaba pidiendo que regresara a su amo. And at the same time, he was asking the master to receive him back as a brother in the Lord. Y al mismo tiempo le estaba pidiendo al amo que le recibiese como a un hermano en el Señor. So he said, I'm sending you back. You have him, but he's more than a slave. He's above a slave. He's a brother in the Lord. Así que le dijo, te lo envío, pero date cuenta que es más que un esclavo, es un hermano en el Señor. Receive him as a brother. Y recíbelo como un hermano. Even receive him as my son. Aún recíbelo como mi propio hijo, I begot him in the Lord. porque yo lo engendré en el Señor. Now I'm sending him back to you. Y ahora te lo regreso. I would like to keep him myself, Yo quisiera que se quedara aquí conmigo, to serve me in my bondage in jail. para que me sirviese aquí mientras estoy aquí encarcelado. But I realize I need to send him to you. Pero me doy cuenta que tengo que regresártelo. Now, if he has done anything wrong to you or owes you anything, Ahora, si él te ha faltado en algo o te debe algo, please put it to my account. por favor, pónmelo en mi cuenta. Of course, I would remind you that you owe me your very self. Pero por supuesto te voy a recordar que tú me debes a mí tu propia persona. That is, Paul also was the one who begot Philemon. Y esto es que Pablo también era aquel que había engendrado a Filemón. So this is the intimate fellowship of Paul to his son in the flesh, Philemon, concerning another son, Onesimus. Así que esa es la comunión dulce entre Pablo, su hijo Filemón y también su hijo Onésimo. It's very intimate, very sweet. Así que es una comunión muy íntima y muy dulce. What would you say is the title of the book? Entonces, ¿qué título le darían ustedes a este libro? I don't know, maybe we would say Paul's love for his sons. Bueno, no sé, yo diría, bueno, posiblemente el amor que Pablo le tenía a sus hijos. Different kinds of ways. Hay diferentes maneras de cómo titularlo. Brother Lee touched the center point Pero el hermano Lee tocó el centro, el punto central, by giving this title, al darle este título a este libro. an illustration of the believer's equal status in the new man. Un cuadro de la igualdad de estatus que existe entre los creyentes en el nuevo hombre. Well, why would there be such a title? Bueno, ¿y por qué es que le dio este título? There's no mention of the new man in Philemon. Porque en Filemón no se menciona el nuevo hombre. But Paul knew Philemon from the church in Colossenses or Colossae. Sí, pero Pablo conocía a Filemón en la iglesia de Colosa. So he had written an epistle to the Colossians, Y Pablo ya había escrito una epístola a la iglesia en Colosenses, as you shared this morning, como ustedes compartieron esta mañana, concerning the centrality of Christ en cuanto a la centralidad de Cristo and the new man. y el nuevo hombre. And in the new man, Y allí en el nuevo hombre, Paul said, there cannot be Greek or Jew, dice, no puede haber ni griego ni judío en el nuevo hombre, circumcision and uncircumcision, ni circuncisión ni incircuncisión, barbarian and Scythian. bárbaro o escita. Then he used this term, slave and free man. Y después usa esta frase, ni esclavo ni hombre libre tampoco. In the new man, En el nuevo hombre there cannot be no puede haber slave and free man. esclavo o hombre libre. So Paul is writing to a free man Así que Pablo le está escribiendo a un hombre libre and sending that free man's slave back to him. y le está enviando a este hombre libre el esclavo que le pertenece. But Paul is saying, receive him as a brother. Pero Pablo le está diciendo, recíbelo como a un hermano. In our experience,
we have our responsibilities, we have our position in the flesh. En nuestra experiencia, nosotros tenemos ciertas responsabilidades aquí en la carne, But in the new man, pero en el nuevo Christ, hombre, en Cristo, we are equal. somos iguales todos. We may be an employee, Posiblemente seamos un empleado, we may be a son or a daughter, posiblemente seamos hijo o hija, we may be the employer, podemos ser el jefe, and the mother and the father. podemos posiblemente ser la madre o el padre, But in the new man, pero en el nuevo hombre there is equal status. hay un estatus igual. We cannot forget what we are in the flesh. No podemos olvidar lo que somos en la carne. In the flesh, Onesimus was a slave, Porque en la carne Onésimo era un esclavo and Philemon was the master. y Filemón era el amo. But in Christ, Pero en Cristo they are equal. son iguales. It's really important for us to see this distinction. Y es muy importante para que veamos esta distinción. We need to realize Tenemos que darnos cuenta in Christ there is no status. que en Cristo no existe el estatus. We are equal. Somos iguales. Brothers, sisters, Hermanos y hermanas, older ones, younger ones, los mayores y los más jóvenes. we are equal in Christ. Somos iguales en Cristo. But we are also in our growing up in a very particular status in the flesh. Pero también al crecer, digamos, estamos en un estatus en particular en cuanto a la carne. So we need to have the balance. Así que tenemos que tener este balance, On one hand, que por un lado, we regard each one as equal and precious in the Lord. apreciar a cada uno de nosotros igual y precioso ante el Señor. On the other hand, Pero por el otro lado, we serve, servimos, we live together vivimos juntos with a realization con el entendimiento that we need to live in the restriction of the flesh. de que tenemos que vivir bajo la restricción de la carne. Okay, then we have to go to Hebrews. Bueno, ahora tenemos que ir a Hebreos. The theme of Hebrews Y el tema de Hebreos is Christ being superior to Judaism and everything related to it. Esto es, Cristo es superior al judaísmo y a todo lo relacionado con este. And the new covenant being his consummate, or which he consummated, being better than the old covenant. Y el nuevo pacto al cual él dio consumación es mejor que el antiguo pacto. You know, it's good for us to sing some of these themes Y es bueno que cantemos algunos de esos temas, hermanos, to get it into us. para que puedan ser constituidos en nosotros. We have the realization Tenemos el entendimiento Christ is superior. que sí, Cristo es superior. Hallelujah. Aleluya. Christ is superior. Cristo es superior. He is superior to everything of Judaism and and everything related to it. Él es superior a todo en cuanto al judaísmo y a todo lo relacionado con este. And his new covenant that he consummated Y el nuevo pacto que él consumó is better than the old covenant. es mejor que el antiguo pacto. Okay, this is one of several epistles written with a view to the recipients being from and in Judaism. Y esta es una de las epístolas que fue escrita con la perspectiva de aquellos creyentes que estaban en el judaísmo. As those who were in Judaism, Como aquellos que eran los que estaban en el judaísmo, they had a certain concept, a certain background. tenían cierto concepto y tenían cierto trasfondo. So Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, Así, and Jude were all written with a Jewish background in view. así que Jacobo, Hebreos, Jacobo, primera y segunda de Pedro, todos fueron escritos con el judaísmo como perspectiva. And Jude. Y también Judas. So
when these were written, they were written to those who were struggling with some aspect of Judaism. Y cuando fueron escritos estos libros, fueron escritos con cierto aspecto del judaísmo. The book of Hebrews was written with a group of believers in view, Y el libro de Hebreos fue escrito con cierto grupo de judíos en mente, who were struggling with their decision whether they would follow Christ or whether they would continue in Judaism. que estaban allí luchando con la decisión que iban a tomar, si es que iban a seguir a Cristo o si iban a permanecer ahí en el judaísmo, They appreciated Christ, porque apreciaban a Cristo. but there was something also that was still of the old religion that was holding on to them. Pero había algo dentro de ellos, de la vieja religión, que aún estaba reteniéndolos ahí. In that old religion, Y en esa vieja religión, they enjoyed God, ellos disfrutaban a Dios, the true God, al verdadero the Dios, God who revealed himself to the Jews. al Dios que se reveló a sí mismo a los judíos. But that God Pero ese Dios was not unveiled for them to really know who he was. no había sido revelado, no se había quitado el velo para que ellos realmente vieran quién era. They knew something of the covenant that he had negotiated, Sabían un poco del pacto que él había hecho, and they had some view of what they needed to do to please him. y tenían cierta perspectiva de lo que tenían que hacer para complacerlo. And they held precious this God of the Jewish religion. Y tenían algo como algo precioso a este Dios en esta religión judía. So when Paul wrote this book to them, Así que cuando Pablo escribió esta epístola a ellos, he spoke in such a clear way. él habló de una manera tan clara. Christ is superior. Oh, Cristo es superior. Hallelujah. Aleluya. He's superior. Él es superior. Everything in Judaism. Es superior a todo lo que hay en el judaísmo. And his covenant Y su pacto, that he has consummated el cual él ha consumado, is far better es mucho mejor than the covenant that was given to the Jewish people. que el pacto que se le dio al pueblo judío. Okay, then bien. let's look at the first 3 verses. Vamos a ver los primeros 3 versículos. Rudy, would you just read those, please? Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras en tiempos pasados a los padres en los profetas, al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, y quien sustenta y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Wow. Amén. What a Christ, huh? Oh, qué Cristo, hermanos. Hallelujah. Aleluya. Paul opened up this vision, Pablo abrió esta visión. first of all, by saying God spoke in many ways in the times past to the fathers. Primeramente diciendo que Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones y en muchas maneras en tiempos pasados a los padres. You're right to have an appreciation of everything of the Bible that you've received. Están bien en tener este aprecio de toda la Biblia que ustedes han recibido. But God now has spoken to us in a Son. Pero ahora Dios nos ha hablado en el Hijo. Very different. Es muy diferente esto. He spoke in many ways in the past, Y habló de muchas maneras en el pasado, but now in the Son. pero ahora habla en el Hijo. This is really with the view that John had. Y esto realmente encaja con la perspectiva que Juan tenía. In the beginning was the Word. En el principio era la palabra. In the beginning, En el principio, the Word, la palabra the speaking of God. o el hablar de Dios. When Christ came,
O cuando Cristo vino, the Word of God came. la palabra de Dios vino God spoken to us in the Son. y Dios nos habló en el Hijo. Hallelujah. Aleluya. Marvelous. Maravilloso. This speaking now is in a person. El hablar de Dios ahora es en una persona. This person unveils everything that God is. Y esta persona revela todo lo que Dios es. He is God. Él es Dios. He comes as God. Y Él viene como Dios. He is the effulgence of God. Él es el resplandor de Dios mismo. He is the internal essence of God. Es la esencia interna de Dios. What a Christ. Oh, que Cristo. Far superior Mucho más superior to everything in the Jewish religion. a todo lo que había en la religión judía. Okay, look at these verses. Ahora vean estos versículos. In verse 2, En el versículo 2. has at the last of these days spoken to us in the Son, Al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, whom he appointed heir of all things, a quien constituyó heredero de todo, through whom also he made the universe. y por quien asimismo hizo el universo. Who is this Christ? ¿Quién es este Cristo? He's not just a prophet like Moses. No es simplemente un profeta como Moisés. He's not a physical priest like Aaron. No es un sacerdote físico como Aarón. He is the creator. Oh, Él es el creador, Everything came into being through him. porque todo vino a ser por medio de Él. In verse 3, he says that he is upholding and bearing all things by the word of his power. Y en el versículo 3 nos dice que Él sustenta y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. He is the creator. Él es el creador. He is the upholder. Él es el que sustenta And he is the heir. y también es el heredero. This man, Este hombre, Jesus, Jesús, the Son of God, el Hijo de Dios, is the creator of all. es el creador de todo. He is the upholder of all. Él es el que sustenta todo. And everything is going to him as his inheritance. Y todo se va a Él como su heredad. Su Then herencia. who is he? Entonces, ¿quién es Él? He's the effulgence of the glory of God. Él es el resplandor de la gloria de Dios. He's like the rays of the sun. Es como los rayos del sol. You couldn't separate him from the sun. Y uno no puede separar estos rayos del He sol. is the sun reaching you. Él es el sol que los alcanza. Then, as the Son of God, Y ahora como el Hijo de Dios, he is God reaching you. Él es el Dios que llega a ustedes. If we see this, Y si vemos esto, we will not be able to be quiet. no vamos a poder quedarnos callados, We have to say something. sino que tenemos que decir algo We become the continuation of his speaking. y llegamos a ser la continuación del hablar de Él. We are the enjoyers of this Christ. Somos aquellos que estamos disfrutando a este Cristo. And not only is he the effulgence of God's glory, No solamente Él es el resplandor de la gloria de Dios, but he is the impress of his substance. sino que también es la impronta de su sustancia. Impress indicates he's a seal that's stamping something upon us. Impronta significa que Él es un sello que está estampando algo en nosotros. He is stamping God into our being. Él está estampando a Dios mismo en nuestro ser. He is constituting us with the very essence of God. Él nos está constituyendo con la misma esencia de Dios. He is the impress of his substance. Él es la impronta de su sustancia. Not only so, Y no solo esto, hermanos, but he also made purification for sins. pero también Él efectuó la purificación de los pecados. In the Judaism, in the Judaistic religion, En la religión judía, God covered the sin, Dios cubría los pecados, but in the Son, pero en el Hijo, he purified. Él los purifica. To purify indicates the washing away.
La purificación implica que algo es lavado y se le quita los... Before he had covered, Antes simplemente se cubrían, but now he is washing away. pero ahora Él está lavando los pecados. In chapter 9, verse 14, Paul will bring out the fact that the blood of bulls and goats could only cover. En el capítulo 9, versículo 14, dice que la sangre de Cristo simplemente Cubrir. purificará nuestro... Sí. Solo para the blood of bulls and goats could only cover. Si la sangre de los toros y los bueyes solamente podían cubrir, But the blood of Christ pero la sangre de Cristo purifies our conscience purifica nuestra conciencia from dead works de obras muertas so that we could serve the living God. para que sirvamos al Dios vivo. Then he sat down at the right hand of God. Y después Él se sentó a diestra de Dios Padre. Wow. Wow. What a Christ. Oh, qué Cristo. He is now seated at the right hand of God. Él ahora está sentado a diestra de Dios Padre. He completed his work. Él completó, consumó su obra. Now he's just sitting, waiting until all his enemies are made a stool under his feet. Y ahora simplemente está ahí sentado esperando hasta que todos sus enemigos sean estrado de sus pies. So this is the epistle to the Hebrews, Así que esta es la epístola de los Hebreos, opening up this wonderful Christ. la cual nos abre a este Cristo maravilloso. If you look at the footnote, we don't have time, but if you look at the footnote 4 in verse 3, Si ven la nota de pie de página en el versículo 3, la nota 4, you will see how the Bible unveils, the New Testament unveils Christ, ahí van a ver cómo el Nuevo Testamento revela a Cristo. revealing Christ in so many ways. Y revela a este Cristo de tantas maneras. But Hebrews presents Christ as the Christ now, Pero Hebreos nos presenta a Cristo como el Cristo de hoy, the present Christ, Cristo presente, the one who is for our experience right now. el Cristo el cual es para nuestra experiencia de este momento. Don't turn away from him. Así que no le den la espalda a Él. Don't go back to Judaism. No regresen al judaísmo. Come forward. Lo que ven, Enjoy this Christ. disfruten a este Cristo. So this epistle is written with a view to opening up how glorious Christ is. Así que esta epístola está escrita con la perspectiva de abrir para que veamos cuán maravilloso es este Cristo. And he does this by comparison. Y Él hace esto al hacer una comparación. He doesn't exhort them to do a better job or try harder. Y no los exhorta a que hagan algo mejor, que se mejoren. He just opens to them what they have in Christ. Él simplemente abre y les muestra lo que tienen en Cristo. For instance, in the Old Covenant, Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, we've also already mentioned that they had the true God. ya mencionamos que sí, ciertamente tenían al verdadero Dios No, there's no other God in the universe. y que no hay ningún otro Dios en el universo. There's no God in Confucian. No hay Confucius. Dios entre los que adoran a Confucio, There's no God in Islam. ni tampoco en Islam, There's no God in any other place. ni tampoco hay Dios en ningún otro lugar. The God of the Jews El Dios de los judíos is the true God, es el verdadero Dios, but he's a hidden God. pero es un Dios escondido, We don't know what is his goal, his purpose. porque no sabemos cuál es su meta o cuál es su propósito. But in Christ, Pero en Cristo we have God unveiled. o tenemos al Dios que ha sido We have revelado, God presented to us. tenemos al Dios que ha sido presentado a nosotros. Praise the Lord for this God who is now come to us. Alabado sea el Señor por este Dios que ahora ha venido a nosotros. In Judaism, they had the angels.
En el judaísmo tenían a los ángeles. Michael came. Vino Miguel, Gabriel came. Gabriel también. They had these wonderful helpers. Y tenían a estos ayudantes maravillosos. But Paul reveals Pero they are Pablo, just serving ones. que simplemente son siervos. But Christ, Oh, pero Cristo, he is God, oh, Cristo es Dios, the heir of all things, el heredero de todas las seated cosas, at the right hand of God. el que está ahí sentado a diestra de Dios. He is everything to them. Y Él es el todo para ellos. He's the captain of our salvation, O Él es el capitán de nuestra salvación, leading us into glory. que nos está guiando a la gloria. In Judaism, they had Moses. En el judaísmo tenían a Moisés, He's a wonderful, faithful servant in the house of God. y era un siervo maravilloso en la casa de Dios. But Christ is not just a servant in the house. Pero Cristo no es meramente un siervo aquí en la casa de Dios. He's the heir over the house. Él es el heredero sobre toda la casa. They had Aaron, Y también tenían a Aarón, the high priest. el sumo sacerdote. But Aaron died. Pero Aarón murió. Now they have Christ, Ahora tienen a Cristo, the high priest forever, al sumo sacerdote para siempre, by an indestructible life, con esta vida indestructible, ever living to make intercession for us. que vive para siempre, para interceder por nosotros para siempre. They had the covenant of the Old Testament, Y tenían también el pacto del Antiguo Testamento, but it was just a promise. pero simplemente era una promesa, We have the reality. porque nosotros tenemos la realidad, We have the present God, o tenemos al Dios de hoy, the Christ right now, al Cristo en este mismo momento, for us to enjoy, para que le disfrutemos become partners with. y que seamos compañeros con Él. So this is a comparison. Así que esa es la comparación. Then in the chapter 11, Y luego en el capítulo 11, we have the presentation of how to experience this Christ. tenemos una presentación de cómo podemos experimentar a este Cristo. Faith. La fe. Faith. Without faith, it is impossible to please him. Porque sin la fe no podemos complacerle. Faith makes everything real. Porque la fe lo hace todo real. Okay, look at chapter 11. Vamos al capítulo 11 de Hebreos, hermanos. Sorry. Okay, in verse 1. En el versículo 1. Now faith is the substantiation of the things hoped for, the conviction of things not seen. Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Okay, everything that we've been writing about, Paul is saying, Pablo les dice todo lo que hemos estado escribiendo, is real, todo es real. but it's experienced by you Pero esto lo pueden ustedes experimentar by faith. por medio de la fe. You have to grasp it by faith. Tienen que asirse de él por medio de la fe. We have to believe that he is. Tenemos que creer que él es. And he's a rewarder of those who diligently seek him. Y él recompensa a aquellos que le buscan diligentemente. He is ready Él está ahí listo to meet us at any time, any place. para reunirse con nosotros en cualquier lugar y en cualquier situación. He is a present help in time of need. Y él es nuestra ayuda actual, nuestro socorro en nuestras necesidades actuales. His word is living and active. Su palabra es viviente y activa It's searching us out. y está escudriñando nuestro interior. It's cutting apart
our soul from our spirit. Está ahí separando nuestra alma de nuestro espíritu. It is an operating word, Es una palabra que está operando, but we have to be those who grasp it by faith. pero tenemos que ser aquellos que la agarren por medio de la fe. Okay, when we talk about faith, we have to realize Ahora, cuando hablamos de la fe, tenemos que darnos cuenta faith is in Christ. que la fe está en Cristo Faith comes to us through Christ. y la fe viene a nosotros por medio de Cristo We experience faith in Christ. y experimentamos la fe en Cristo. So we come to him. Así que venimos a Él, We open to him. nos abrimos a Él, We read the Bible. leemos la Biblia We spend time considering Christ. y pasamos tiempo ahí considerando a Cristo. The more we look at him, Y entre más le vemos, the more faith rises up in us. más surge esta fe dentro de nosotros. In 2 Corinthians chapter 3, En 2 de Corintios capítulo 3, it tells us that when the heart turns to the Lord, dice que cuando el corazón se torna al Señor, the veil is taken away. el velo será quitado. That indicates faith comes in. Esto indica que la fe entra. When we look at Christ Cuando vemos a Cristo, in Hebrews chapter 12, en Hebreos capítulo 12, looking away to Jesus, el poniendo los ojos en Jesús, don't look at yourself. no se vean a sí mismos. Don't try to do better. No traten de mejorarse a sí mismos. Don't evaluate how you're doing. No traten de evaluar su condición. Look at Jesus. Simplemente pongan sus ojos en Jesús. Put your full identification with him. Pongan toda su identificación con Él mismo. When he died on the cross, Cuando Él murió en la cruz, he terminated everything of the regulations of the old creation Él le dio fin a todas las regulaciones del Antiguo Testamento and brought forth the one new man. y salió de ahí el nuevo hombre. Hallelujah. Aleluya. We were baptized Fuimos bautizados into this Christ. en este Cristo We are now one with him. y ahora somos uno con Él. And in him, Y en Él there is nothing else, no hay ninguna otra cosa, just Christ. simplemente Cristo. There is no old creation. No hay vieja creación, There is just the new man, solamente está el nuevo new hombre, creation. la nueva creación. Well, you're there in Puno in a kind of imprisonment. Bueno, ustedes ahora se encuentran ahí en Puno en un tipo de cárcel. You're shut in. Están ahí encerrados. You're not alone in that. Probably most of us in the whole world right now are shut in. Y no son los únicos que están pasando por esto. Yo pienso que la mayoría de nosotros en todo el mundo están pasando por esta situación. But in Christ, Pero en Cristo we are fully liberated. estamos completamente libres. Just need to keep our eyes focused on him. Simplemente tenemos que tener nuestra vista enfocada en Él. Book of Hebrews El libro de Hebreos really helps us to look at him. realmente nos ayuda a que pongamos la vista en Él. In him, En Él. everything is fresh, new, and real. En Él todo es fresco, nuevo y real. We need to explore the riches that are in Christ. Así que tenemos que explorar las riquezas que se encuentran en The Cristo. more you look at him, Y entre más le vemos, the more you are liberated, más somos liberados. the freer you are. Más libres somos. Whatever your outward circumstance, No importa las circunstancias externas en las que you're estemos. just enjoying the rich supply of the living God. Simplemente estamos disfrutando el rico suministro de este Dios vivo, Who is in Christ. el cual está en Cristo. And this Christ, Y este Cristo, as a living spirit, como el espíritu vivificante, the life-giving spirit, el espíritu que da vida, is in you. está dentro de ustedes. Now we are in God, Y ahora nosotros estamos en Dios, fully liberated plenamente liberados from everything of the old. de todo lo del antiguo. Everything is new. De todo lo viejo, todo es nuevo. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. For the Bible, Por la Biblia,
and for the book of Hebrews. y por el libro de Hebreos. Amen. Amén. Wow. Qué banquete, hermano Gary. Amen. Amen. El libro de Filemón es muy preciosa para nosotros ahora. Y el libro difícil de entender de Hebreos es muy claro para nosotros ahora. Amen. Amen. Estamos muy agradecidos para esta palabra y estas palabras, hermano. Amen. Ahora vamos a continuar con nuestro hermano Renan. Él va a ayudar continuando con estas epístolas que Gary mencionó, que son epístolas dirigidas principalmente a los creyentes judíos. Hermano Renan, sigue adelante. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Amén. Ahora procedemos al libro de Jacobo. Yo sé que hay muchos que todavía tienen la versión Reina Valera y otras versiones y no encuentran ese libro porque en nuestra traducción aparece como el libro de Jacobo, pero en muchas traducciones aparece como el libro de Santiago. Quería simplemente aclarar rápidamente que cómo fue que cambió el nombre de Jacobo por Santiago. Jacobo siempre se llamó Jacobo. Probablemente los padres de Jacobo admiraban mucho al hijo de Abraham, Jacob, y en honor a él le pusieron el nombre de Jacobo. Así que seguramente la mamá de Jacobo se habría sentido muy decepcionada de que después de algunos siglos le cambiaron el nombre. Y eso es porque por la tradición católica en el español se empezó a añadir el prefijo San, ¿verdad? San Jacobo, a Tito le dirían Santito, ¿no? Y así. Entonces, en latín sonaba Sancti Jacob, Santi Jacob. Y luego esto se convirtió en un grito de batalla en España, y como era un grito de batalla, se convirtió en una sola palabra, y se convirtió en lugar de San Jacobo, o San Jacobo, o San Yago, se convirtió en Santiago. Y entonces ahí surge el nombre Santiago, o el nombre incluso de Diego o Tiago en portugués, ¿no? Y así se convirtió en Santiago. Pero es bueno saber que nuestra actitud es general al respecto. Si bien nosotros estamos regresando al original hebreo, al original griego, en nuestra versión aparece entre paréntesis la palabra Santiago. Quiere decir que yo no me voy a pelear por si alguien llama a Jacobo Santiago, ¿verdad? Tenemos que tener una actitud general para todos. Y si bien en nuestra traducción hemos escogido llamar este libro Jacobo, tampoco es un problema si es que le llamamos Santiago. Bueno, el punto que tengo acerca de Jacobo es muy sencillo. El tema del libro de Jacobo es la perfección cristiana práctica. Y en este libro podemos encontrar valiosas exhortaciones con relación a las virtudes prácticas propias de la perfección cristiana. Entonces vamos a revisar algunos versículos, tal vez 1 o 2 versículos por capítulo, y en alguno de esos puntos me voy a detener ya sea para leerles una nota de pie de página o para leerles alguna porción del ministerio. El primer versículo que citamos acá y la primera nota que citamos acá, si es que ustedes abren su libro de Jacobo, el versículo 4 dice: mas tenga la perseverancia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta era la preocupación de Jacobo. Y la nota de pie de página nos dice que aunque Jacobo no tenía una visión clara en cuanto a la diferencia entre la gracia y la ley,
Su epístola se distingue y sobresale en su presentación de la conducta cristiana, pues da énfasis a la perfección cristiana práctica, a fin de que los creyentes sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Este se puede considerar el tema principal de esta epístola. Tal perfección en el comportamiento cristiano requiere de las pruebas de la disciplina gubernamental de Dios. A Jacobo le tocó vivir tiempos difíciles y él pudo vivirlos manifestando la piedad de Dios. Más adelante en el libro de Pedro vamos a profundizar en este asunto, que la perfección en nuestra conducta cristiana requiere de las pruebas de la disciplina gubernamental de Dios para poder manifestarse. Y también requiere de la perseverancia de los creyentes, pero no por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, sino dice por la virtud del nacimiento divino obtenido mediante la regeneración por la palabra implantada. Y esto nos lleva al siguiente versículo, que es el versículo 18, donde se nos dice: Él de su voluntad nos engendró por la palabra de verdad, para que seamos en cierto modo primicias de sus criaturas. Y el versículo 21 dice: por lo cual, debido a que hemos sido regenerados, a que ahora tenemos la simiente divina incorruptible en nosotros, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya por la palabra de verdad que nos regeneró. Y esta palabra implantada no solamente nos regeneró, sino que puede obrar la salvación de nuestras almas. La nota 4 al versículo 18 aprovecha esta mención de la regeneración y nos dice: Dios renovará toda su creación. Aleluya, santos, tenemos esta esperanza. Dios renovará toda su creación. ¿Para qué? Para obtener un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la nueva Jerusalén será el centro. Primero, Él nos regeneró para que fuéramos primicias de su nueva creación. ¡Aleluya! El día de hoy, como iglesia, nosotros somos primicias de su nueva creación. Dice, lo cual hizo, ¿cómo? Impartiendo su vida divina en nuestro ser, para que llevemos una vida de perfección. Tenemos lo malo, lo bueno y lo perfecto. No es lo bueno, lo malo y lo feo. Es lo bueno, lo malo y lo perfecto. No queremos tener nada que ver con lo bueno y lo malo. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Solo Dios es perfecto. Necesitamos la vida divina para manifestar esta perfección cristiana. El siguiente versículo está en el capítulo 2 y es el primer versículo del capítulo 2. Dice: hermanos míos, retened la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Gary ya nos habló de esta preciosa fe. Oh, retened la fe de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recibir esta exhortación. En estos tiempos debemos retener la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fe no la vamos a encontrar en nuestra mente, en nuestros análisis, amén, tampoco en nuestra parte emotiva. Tenemos que estar en nuestro espíritu, sí, para retener la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de gloria, y como vimos en Filemón dice, sin hacer acepción de personas. El siguiente versículo, y en este versículo quiero detenerme un poquito más, porque hay una porción muy preciosa del hermano Watchman Nee que quiero citar. No la voy a citar completa, no se preocupen, no tenemos tiempo, solamente unas cuantas frases.
Capítulo 3 de Jacobo, versículos 6 y 9 al 10. Y la lengua es un fuego, todo un mundo de injusticia, dice. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la vida, y ella misma es inflamada por la Gehenna. Versículos 9 al 10. Dice, con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Cómo puede ser esto? Que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces se nos llama la atención a prestar atención a nuestro hablar. Watchman Nee, entre otras cosas, dijo, él cita Mateo 12, 34 al 36, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y luego dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Más adelante, el Señor añade, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El hermano Watchman Nee dice, cuando los hijos de Dios se reúnen, es aconsejable que eviten las palabras ociosas. Más adelante dice, tampoco debe haber burlas entre hermanos. Cuando nuestro Señor estaba en la cruz, algunos hombres se mofaban de él diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Esto es una burla. Esto no procede de Dios. Otros pueden burlarse y hacer bromas de muchas maneras, pero los hijos de Dios no deben permitir que de su boca salgan semejantes cosas. Hay muchas otras clases de palabras inadecuadas para los creyentes, las cuales deben ser rechazadas, tales como las críticas habladas a espaldas de otros y las palabras injuriosas, las cuales son pecado. Tito 3:10. Estas obviamente nunca deben salir de la boca de un creyente. Tenemos que cuidarnos y abstenernos de proferir este tipo de palabras. Queridos jóvenes, en estos tiempos de las redes sociales, vivimos en una atmósfera donde hay una inflación de palabras. Y las palabras han perdido su valor, han perdido su peso. Que no ocurra esto con nosotros. Pongamos guardia en nuestra boca. Y examinémonos delante del Señor si lo que vamos a hablar va a impartir vida o son palabras ociosas que han de ser juzgadas porque terminan impartiendo muerte. Amén. En el capítulo 4 de Jacob, otra exhortación, adúlteros, dice, y se refiere al adulterio espiritual, dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se decide ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y por último, el capítulo 5 de Jacobo, versículos 8 y 9. Sed también vosotros longánimos y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. He aquí, el juez está a las puertas. Amén. Ahora vamos a ver Primera y Segunda de Pedro. Primera y Segunda de Pedro trata sobre el gobierno de Dios y sobre todo en Segunda de Pedro sobre la provisión divina para los suyos. Aleluya, por el gobierno de Dios y la provisión de Dios. El primer punto que quiero presentarles es aparentemente es bastante simple de comprender. En primer lugar, tenemos que reconocer, tenemos que ver, recordar que existe el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es universal y se ejerce sobre todas sus criaturas. ¿Con qué finalidad? Para que Él pueda obtener un universo limpio y puro. Esto lo vemos en 2 de Pedro 3,
10 al 13. Por causa del tiempo no lo voy a leer, pero ahí se nos habla de que nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva. La nueva creación es producida a partir de la vieja creación. Por tanto, es necesaria una obra de depuración. Entonces, Él ejerce su gobierno para obtener un universo limpio y puro en el cual pueda expresarse a sí mismo. Y tenemos la revelación en el capítulo 4, versículo 17 de Primera de Pedro, que esta depuración empieza por su pueblo escogido, por nosotros, por sus elegidos, por su propia casa. Para Él poder reinar por intermedio nuestro, Él tiene que ejercer su administración a fin de que nosotros seamos purificados, seamos depurados. Y entonces, si tenemos esta visión, podemos ver el siguiente punto. El siguiente punto es que todo, y esto incluye todo lo que les sobrevenga a los creyentes que peregrinan como escogidos de Dios en medio de esta generación perversa, en este tiempo de oscuridad, ya sea persecución o cualquier otro tipo de prueba o sufrimiento, como el que muchos hermanos están pasando en estos días, todo esto forma parte de la preciosa administración del juicio gubernamental de Dios. Ver esto, dice Pedro, lo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y cimentará para que, ¿qué? Para que crezcan en la gracia. Nuestra oración en estos tiempos, Señor, que estos tiempos, dificultades no sean en vano, que estos tiempos nos permitan crecer en el Señor, crecer en la gracia del Señor. Los versículos en los cuales me baso para decir esto están ahí en el bosquejo que vamos a repartir después, pero déjenme leerles nada más. Primera de Pedro 5, 7 al 10, donde encontramos mucho consuelo. Fíjense, ¿qué dice aquí Pedro? Presentando esta realidad del gobierno de Dios, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes, nuevamente, en la fe, Amén. sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en la hermandad vuestra que está en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y cimiente. Amén. Entonces esto nos lleva a otro punto un poquito más glorioso. Dice la letra C, esta visión de su gobierno hace que vivamos por fe y estemos llenos de esperanza, aguardando el amanecer de su venida bajo la iluminación de la palabra profética que nos alumbra en medio de esta era oscura. Mucho más que antes tenemos que prestar atención a estas palabras. Por eso permítanme leerles estos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, levantemos la mirada. Nuestra esperanza no está puesta en esta era. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, nuevamente, mediante la fe. ¿Para qué? Para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el versículo 3 de 1 de Pedro 1 encontramos la nota 6, que es una de mis notas favoritas. No se las voy a leer,
pero allí se describe esta esperanza viva que tenemos para el tiempo presente, para el reino y para la eternidad. Nada más déjenme mencionar algunos de los puntos para el presente, dice. La esperanza viva, la esperanza de vida que los creyentes reciben mediante la regeneración puede compararse con las expectativas para el futuro que el nacimiento de un niño trae a sus padres. Tales expectativas dependen ¿de qué? De la vida del recién nacido. Del mismo modo, la vida que los creyentes recibimos mediante la regeneración nos capacita para tener una esperanza, santos, la cual tiene muchos aspectos para esta era, para la era venidera y para la eternidad. Tenemos la esperanza de que en esta era crezcamos en vida, maduremos. Santos, ¿tienen esta esperanza? Yo tengo la esperanza de que en estos días vamos a crecer en vida. Amén. Vamos a madurar, manifestar nuestros dones, ejercer nuestras funciones, ser transformados, vencer. Amén. Y finalmente de que nuestro cuerpo sea redimido. Y luego se menciona la palabra profética más segura en este punto. Dice que debemos ser aquellos que aguardan el amanecer de su venida bajo la iluminación de la palabra profética que nos alumbra en medio de esta era oscura. Y esto se basa en 2 de Pedro 1:19, donde Pedro nos exhorta, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Santos, estamos no solamente rodeados del coronavirus, sino que estamos rodeados de corrupción, de oscuridad, de muchos gérmenes, de mucha contaminación en nuestro medio, aún entre los cristianos. Prestemos atención a la palabra profética más segura, Amén. a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, Amén. hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. En las notas, me voy a limitar a leer la nota a la palabra día. Dice la expresión o la frase hasta que el día amanezca, alude a una metáfora tocante a un tiempo venidero lleno de luz, como el amanecer de un día brillante con la estrella de la mañana que surge antes del alba, en los corazones de los creyentes, quienes son iluminados y alumbrados al estar atentos a la resplandeciente palabra profética de las Escrituras. Estar atentos a la palabra los motivará y alentará a buscar diligentemente la presencia del Señor. ¿Qué tenemos que hacer en estos días? Amén. Buscar diligentemente la presencia del Señor y a velar de tal modo que no pierdan la oportunidad de encontrarse con el Señor en la parte secreta de su venida, su parucía, cuando Él vendrá como ladrón. Amén. Por último, los dos puntos que van a encontrar en el bosquejo, el número Romanos 2 y el número Romanos 3, no voy a poder abundar en esto por causa del tiempo, hacen énfasis en esta rica provisión que ha de sustentarnos hasta el día en que el Señor regrese. Amén. Sí, los voy a leer rápidamente. Dice, la sangre que nos redime de nuestra vana manera de vivir y la simiente incorruptible y eterna sembrada en nosotros, hacen de nosotros una nación santa. Primera de Pedro 2:9. ¿Verdad? Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuevamente, la sangre que nos redime de nuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro 1, 18 al 19, Primera de Pedro 2, 9 al 10. Y la simiente incorruptible y eterna sembrada en nosotros, hacen de nosotros una nación santa, que al abastecerse de la leche de la palabra dada sin engaño, Primera de Pedro 2:2, es transformada
en piedras vivas, edificadas como sacerdocio y casa espiritual para Dios. Y el último punto, dar la nota para entender que aquí vemos, así como en Primera de Juan se veía el ciclo de la vida espiritual, vamos a ver aquí otro ciclo. Presten atención. Yo no hubiera visto este ciclo si no fuera por la ayuda del ministerio, que hace que estos versículos sean los versículos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Santos, somos millonarios en nuestro espíritu, más que millonarios. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo es vuestro. ¿Mediante qué? Amén. Mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Amén. Por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Señor Jesús. Nos ha concedido estas promesas en su palabra para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. No solamente Amén. recibimos la vida divina, sino que participamos de la naturaleza santa y perfecta de Dios. Amén. Habiendo escapado, y aquí empieza el ciclo, ¿verdad? Lord Participamos para escapar y escapamos para participar. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Si leen la nota 5 al versículo 4 van a ver más claramente este ciclo. Amén. Amén. Gracias, hermano En Renan. este versículo podemos decir que somos 10 hombres. Amén. Gracias, hermano Renan, por abrir estos pepitas de oro para nosotros. Amén. Tenemos algo para considerar hoy, es repasar los que están en Puno. Y mañana vamos a llegar, el jet helicóptero va a aterrizar mañana. Vamos a cubrir las últimas epístolas de las 21 y vamos a concluir con el libro de Apocalipsis mañana. Por la misericordia de Dios. Amén. Amén. Entonces, todos están invitados. Por su gracia, vamos a concluir nuestro repaso de toda la Biblia a vista de pájaro. Aleluya. Amén. Y estamos preparando las notas según todo lo que los hermanos están hablando y la versión recobro. Lo tendremos listos para el sábado en la mañana, yo creo. Vamos a concluir todo el tiempo. El sábado por la mañana vamos a tener una conclusión. Y esto será el fin de esta serie. De ahí vamos a ver cómo el Señor nos guiará. Entonces, mañana nos vemos con el libro de Apocalipsis. Aleluya. Adelante, hermanos. Amén.